El pasado día 14 de mayo de 2024, Microsoft dejó de dar soporte a Net 7. Sin embargo, Net 6 sigue estando soportado todavía. O sea, que ahora mismo tenemos Net 6 y Net 8 como versiones vigentes, pero no a Net 7 que está en el medio. ¿Cómo es posible? ¿Qué significa realmente que la versión ya no esté soportada? ¿Y cómo funciona todo esto de las versiones de .NET? Te lo cuento a continuación. Pero antes, no dejes de echar un vistazo a nuestro catálogo de cursos online en campusmvp.es/catálogo. Si eres desarrollador o desarrolladora y quieres aprender bien y no solo con recetas o con alfileres, somos lo que buscas. Arrancamos. Antes de nada, una cosa que deberíamos tener clara es qué significa que una versión de .NET tiene soporte oficial de Microsoft. Pues básicamente que Microsoft se responsabiliza de la calidad de la versión, corrigiendo los posibles errores que aparezcan y especialmente si son errores de seguridad. Sacan una versión menor de .NET con parches casi cada mes. Además, mientras la versión está vigente, suelen sacar actualizaciones de vez en cuando que añaden alguna funcionalidad al producto, que suele ser pequeña, y lo más importante que no rompe la compatibilidad hacia atrás de la versión, por lo que la puedes actualizar sin miedo a que nada falle. Si eres una empresa y quieres contratar el soporte técnico directo con Microsoft, mientras la versión esté soportada, puedes hacerlo. Les pagas y te ayudan, sin tener que depender de los voluntarios de Stack Overflow ni de la comunidad en general. A ti y a mí esto quizá no te importe demasiado, pero a las empresas de cierto tamaño, créeme, sí les importa y mucho. Por lo tanto, tienes que tener claro que si la versión de .NET que estás usando para programar ya no está soportada, en cualquier momento puedes tener un problema, sobre todo de seguridad, ya que no lo van a solucionar porque no está soportada, insisto. Y es por eso que se recomienda siempre ir actualizando las versiones, aunque, como veremos enseguida, no de cualquier manera. .NET clásico, o sea, lo que ahora se llama simplemente .NET Framework, o sea, .NET hasta su versión 4.8, utilizaba una forma de soporte que Microsoft denominaba ciclo de vida fijado. Te dejo enlaces a todo esto y lo que voy a contar luego justo debajo, ¿vale? Bueno, pues este ciclo de vida fijado es el que tienen muchos de sus productos, como por ejemplo Windows o Office, etcétera, ¿no? Este tipo de soporte solía ofrecer, en el caso de .NET, un número fijo de años de soporte estándar, en el que se corregían bugs, problemas de seguridad e incluso se le añadían funcionalidades a la versión principal si venía a cuento, ¿no? Y además se ofrecían otros tantos años de soporte extendido, en los que en realidad solo se corregían problemas de seguridad, pero te garantizaban que eso iba a estar funcionando y se le corregía los problemas que hubiera de seguridad, ¿no? Y además este soporte no estaba condicionado a la aparición de nuevas versiones del framework, es decir, era ese número de años y punto. El tiempo de soporte mínimo que Microsoft garantizaba a cualquier producto era de 5 años. Con un soporte extendido en la mayoría de los casos de al menos otros tantos. Por lo que una versión tradicional de .NET podías tenerla funcionando sin preocuparte al menos de los problemas de seguridad del producto durante una década, que no estaba nada mal, la verdad. De hecho, y esto es muy interesante, .NET clásico, o sea, hasta la versión 4.8.1, que es la última que salió, ahora mismo tiene soporte infinito, así entre comillas, ya que forma parte del sistema operativo Windows y se actualiza como un componente más del sistema operativo. Por lo tanto, nunca van a sacar una nueva versión porque ya está cerrada y estabilizada, pero sí que corregirán los problemas de seguridad. Es decir, es como si estuviese en un soporte extendido perpetuo, lo cual, al menos a mí, me parece algo sensacional y que le da un valor muy importante a esta versión antigua y súper estable de la plataforma. Las cosas cambiaron mucho cuando apareció .NET Core, aunque en realidad el cambio a lo que soporte de versiones se refiere, que es de lo que hablamos hoy, se produjo cuando llegó .NET 5, la nueva versión, en teoría, unificada del framework, allá por noviembre de 2020 en plena pandemia de COVID-19. A partir de ese momento, .NET empezó a lanzar versiones Major o principales una vez al año en noviembre. O sea, cada noviembre cambia el numerito de versión. Net 5, Net 6, Net 7 y hoy en día, en el momento que estoy grabando esto, en mayo de 2024, la versión 8, Net 8, con posibles actualizaciones y parches por el medio de noviembre a noviembre. Eso fue un primer cambio muy radical. Pero no todas las versiones principales que salen son iguales en cuanto al soporte que da Microsoft. Existen versiones con soporte estándar, que se llaman soporte estándar o STS, y versiones con soporte a largo plazo o LTS, ¿no? Del inglés Long Term Support. Es importante saber que las versiones pares de .NET, por ejemplo, Net 6 o la actual, Net 8, son versiones LTS, con soporte a largo plazo. Y las impares, como Net 7, son versiones estándar, STS. Y esto es importante porque las versiones estándar de .NET o STS están soportadas por Microsoft durante 1 año y medio. Y las versiones LTS de .NET a largo plazo, sin embargo, están soportadas a 3 años. A partir de que se acaba el soporte de una versión, pues lo dicho, ya puedes tener un agujero de seguridad, el más grande del mundo, que Microsoft no va a sacar un parche. Tienes que actualizarte de versión.
porque ahí no le van a tocar. Por eso es tan importante tenerlas controladas. Por eso, en este año 2024, resulta que tenemos como versiones soportadas la 6 y la 8, pero paradójicamente la 7, la que está en el medio, no está soportada ya desde el 14 de mayo de este mes, que es cuando se cumplió 1 año y medio desde que sacaron la versión 6. Y la versión 6 dejará de estar soportada en noviembre de este año cuando salga Net 9, que será con soporte estándar, es impar, ¿vale? Entonces, soporte estándar. En ese momento volveremos a tener 2 versiones soportadas con numeración consecutiva, aunque la 8 durará más que la 9, del mismo modo que ahora la 6 está durando más que la 7. En fin, todo súper claro. Lo digo evidentemente con ironía. Hay un detalle adicional importante que te quiero contar sobre .NET MAUI, pero antes una cosa muy rápida y 2 incisos. La cosa rápida es que si te está gustando esto, por favor dale a me gusta y pásaselo a tus amigos, porque nos vas a ayudar muchísimo a darlo a conocer, ¿vale? Gracias. Y ahora, un inciso. En realidad, la duración de soporte durante año y medio o 3 años no es exactamente así. Lo correcto es decir que las versiones estándar se soportan hasta medio año después de que salga la siguiente versión, que es una LTS siempre. Después de una estándar siempre viene una LTS, ¿no? Y las LTS se soportan durante 1 año tras que salga la siguiente LTS, que es a los 2 años. O sea que en la práctica son aproximadamente cada año y medio y cada 3 años. Por eso se suele decir esto, pero no es exacto. Lo exacto es esto que te acabo de decir. Entonces conviene conocer este detalle. Y el otro inciso, por si te lo encuentras escrito por ahí, es que a las versiones STS o estándar las llamaron inicialmente, al más puro estilo Microsoft, versiones current, o sea, current, ¿no? En inglés. O sea, actuales, si lo traducimos al español. Lo cual es una denominación objetivamente confusa y que puede dar lugar a equívocos. Así que menos mal que lo cambiaron y ahora son versiones STS o estándar, que deja algo más claro el significado, ¿vale? Bueno, pues ahora te voy a contar lo de NetMAUI porque cambia un poco respecto a lo que es el soporte normal de .NET. Dentro de .NET, MAUI es un animal distinto. Como tienen que lidiar con muchos sistemas operativos, Windows, MacOS, iOS y Android como mínimo, y con muchas herramientas de terceros como Xcode de Apple o el SDK de Android, MAUI tiene unos plazos de soporte diferentes a los del resto de la plataforma, a los de .NET. Además, aunque la versión principal, o sea, la 6, la 7, la 8, etc., se actualiza junto a .NET, es decir, con Net 8 salió MAUI 8, las versiones menores que hay por el medio van completamente a su aire y no dependen de las de .NET. Por eso, todas las versiones de .NET MAUI son con soporte estándar. Es decir, se les ofrece soporte hasta 6 meses después de aparecer la siguiente versión grande. O sea, en la práctica, NetMAUI tiene soporte durante año y medio cada versión. Pero además hay otro detalle pequeño pero muy importante, y es que si sale una versión minor de MAUI, es decir, una que cambia el segundo número de la versión y no el tercero, la anterior deja de estar soportada automáticamente y solo se soporta la más reciente. Por ejemplo, si sale NetMAUI 8.1, la versión 8.0 de MAUI, ha cambiado el segundo número, ¿no?, deja de estar soportada y deberíamos actualizarnos de inmediato a la nueva, que por otro lado garantiza en principio, porque es una minor, que nada va a romper hacia atrás, ¿no? En la práctica lo que descubriremos cuando lo hagamos, pero bueno, en teoría es así y en la práctica suele ser así también. Esto es así, como digo, para seguirle el ritmo a las herramientas y SDKs de terceros, pero también hace que cada poco tiempo tengamos que estar actualizando la versión para mantenernos al día. En la práctica, esto significa que si programas aplicaciones multiplataforma con .NET MAUI, prepárate a estar actualizándote muy a menudo. Eso es algo que, para ser sinceros, también pasaba con Xamarin y que era un dolor, porque en el caso de Xamarin las actualizaciones rompían cosas muy a menudo. Ahora con MAUI parece que todo esto es mucho más estable, pero bueno, el desarrollo móvil es así y es lo que hay, ¿vale? Entonces, el resumen de todo esto que te he contado es el siguiente y es más sencillo de lo que parece. Cada año, en noviembre, sale una nueva versión mayor grande de .NET. Si el número de la versión es impar, se le da soporte por año y medio. Y si es par, se trata de una versión con soporte a largo plazo, 3 años. O sea, la 6 y la 8 se soportan 3 años. Y cuando salga la 10, se soportará 3 años. Sin embargo, cuando salga este año, en noviembre, la 9, solo se soportará año y medio. En el caso de .NET MAUI, el soporte siempre es de año y medio. Y en la práctica, lo mejor es que te actualices siempre, incluso en versiones menores. ¿Y cómo sabes la fecha exacta hasta la que está soportada una versión de .NET? Bueno, pues simplemente te vas a la página de descargas de .NET y allí al lado de cada una, incluso de las viejas, te lo dice. Te dice exactamente la fecha hasta cuando está soportada. ¿Y qué pasa si estoy trabajando con una versión que ya no está soportada? Por ejemplo, ahora mismo la 7. Pues que deberías actualizarte lo antes posible. Microsoft documenta los breaking changes de cada versión para que puedas saber de antemano si algo te va a afectar o no.
La verdad es que generalmente no suele haber grandes cosas y puedes migrar de versión sin problema, porque todas suelen ser bastante compatibles hacia atrás, pero sobre todo si trabajas con .NET MAUI o con ASP.NET, debes leer bien la lista de estas cosas que rompen antes de hacerlo, para no llevarte sorpresa. Un soporte de 3 años puede parecer mucho para los tiempos que corren, pero si lo comparamos con los tiempos que daban en .NET tradicional es muy inferior. De hecho, .NET Platform, como forma parte de Windows y no va a evolucionar, en la práctica está soportada para siempre, o al menos mientras exista Windows. Esto para un desarrollador individual o un pequeño equipo quizá no suponga demasiado, pero para organizaciones grandes puede ser un problema. Si comparamos con otras plataformas como Java, por ejemplo, el soporte de las LTS es bastante más largo y, dependiendo de la versión, puede durar hasta 15 años. Por eso, muchas empresas, por ejemplo, todavía están con Java 8 cuando hoy por hoy vamos por la versión 22. Del soporte de Java hablaré otro día, quizá pronto. Bueno, espero que todo esto te haya aclarado el funcionamiento de las versiones y del soporte de .NET y te haya resultado útil. Hasta el próximo.